Impactante. Hackeo masivo. Revela más de 1.700.000 bajas ucranianas. Esto es más de lo que nos habíamos imaginado. 1.721.000. Esta cifra acaba de filtrar todo Internet. Hackers rusos acaban de penetrar el Estado Mayor ucraniano y lo que encontraron cambia todo lo que creíamos saber sobre esta guerra. Pero esto es solo el comienzo de lo que pasó ayer en el frente. Hoy, en Hackeando el Futuro, analizaremos lo más importante de las últimas 24 horas. Señores, hemos visto uno de los días más intensos desde el inicio de este conflicto. Mientras los hackers del grupo Killnet exponían documentos clasificados, las fuerzas rusas avanzaban en múltiples frentes. Pokrovsk bajo presión, Poltava golpeada y cifras que nadie esperaba ver. Pasemos al informe especial. Los grupos Killnet, PalachPro, UserSec y Berezhny penetraron la base de datos del Estado Mayor ucraniano a través del ordenador del jefe de logística, identificado como Chernik. Estos documentos confidenciales no son más que un secreto a voces, y esto se torna aún peor si tomamos en cuenta las estadísticas de la guerra que dice que por cada baja confirmada quedan 3 heridos o en pérdida de combate, lo que aumentaría esta cifra a unos números muy elevados y catastróficos para las fuerzas ucranianas. Los datos revelan una progresión devastadora: 118.500 bajas en 2022, 405.400 en 2023, 595.000 en 2024 y un récord de 621.000 solo en 2025. Cada archivo incluye fotografías, circunstancias de muerte y contactos familiares. Si se confirma la veracidad de estos documentos, la suma de bajas más los heridos equivale a perder casi 16 ejércitos regulares completos. La tendencia es alarmante. Las pérdidas se han multiplicado por 6 en 3 años, señalando el colapso del sistema de movilización ucraniano y explicando las desesperadas nuevas leyes de reclutamiento forzoso. Ya entendemos por qué el afán de llegar a un alto al fuego lo más pronto posible, ya que para Ucrania y sus socios estamos a punto de ver cómo los sueños europeos caen como un castillo de cartas. ¿Y ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios para leer sus versiones de esta noticia. Desarrollemos los eventos de hoy, 20 de agosto. Mientras esta bomba informática explotaba, el frente ardía literalmente. En Poltava, los misiles Iskander rusos impactaron posiciones de la Brigada Ucraniana 144. Las FAB-500 equipadas con módulos de precisión UMPK destruyeron concentraciones de tropas en Kuti y Vitorie. Pero el golpe más devastador llegó a Ismail, región de Odessa, donde 28 drones Yeran 2 convirtieron en cenizas el mayor depósito de combustible de Ucrania, el complejo Tritón. En el Mar Negro, fuerzas especiales ucranianas intentaron una operación de sabotaje nocturna, con 10 lanchas de desembarco desde Odessa hacia Crimea. La operación terminó en desastre. A 72 kilómetros de la costa, un dron Lancet destruyó una embarcación, forzando la retirada del resto del grupo hacia Rumania. Los K-52M rusos intensificaron ataques con misiles contra puntos de despliegue ucranianos, mientras los Su-34 destruyeron un cruce crítico sobre el río Oskol, aislando unidades enemigas sin posibilidad de evacuación. La artillería rusa causó 3 muertos civiles en Kostiantynivka, punto estratégico para el control del Donbass industrializado. Avances rusos por región. Krasnoarmeysk, Mayak. Operaciones de combate posicional en la zona de Krasnoarmeysk. Las Fuerzas Armadas rusas ampliaron su zona de control en 1 kilómetro y tomaron nuevas posiciones al norte de Mayak. La posición avanzada de las Fuerzas Armadas rusas cerca de Ektovaya Balka, bajo fuego de las Fuerzas Armadas ucranianas. Krasny Liman, Kirovsk, Zareknoye. Operaciones de combate activas en la zona de Krasny Liman. Ataque con tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kirovsk. Incursión incendiaria contra las posiciones de las Fuerzas Armadas rusas en una zona residencial. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron unos 2 kilómetros en la orilla occidental del río Serebets y tomaron nuevas posiciones en la zona sur de Kirovsk. Dobropolye, Petrovka. Combates posicionales en la zona de Krasnoarmeysk. Bombardeo con un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la zona residencial de Petrovka. Combates con participación de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa a 4 kilómetros al norte de Solotoy Kolodes. Elika Novosiolka, Novogeorgievka. Consecuencias de las acciones militares en la zona de seguridad de Dnipropetrovsk. Unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas avanzaron unos 6 kilómetros al oeste de Velika Novosiolka y tomaron nuevas posiciones en la región de Dnipropetrovsk, cerca de la frontera, en el asentamiento de Novogeorgievka. Se izaron banderas de la Federación Rusa en zonas residenciales. Krasnoarmeysk,
Vladimirovka. Operaciones de combate activas en la zona de Krasnoarmeysk. Un pequeño grupo de infantería de las Fuerzas Armadas rusas fue atacado por las Fuerzas Armadas ucranianas en los accesos a Vladimirovka mientras avanzaba desde Pankovka. Se amplió la zona de control de las Fuerzas Armadas rusas en el extremo oriental de Krasnoarmeysk en 2,8 Vasilo, acceso al asentamiento de Vladimirovka. Sumy, Besalovka. Consecuencias de las acciones militares en la zona de seguridad de Sumy. Un soldado de infantería aerotransportada iza la bandera de su rama de las Fuerzas Armadas en el asentamiento de Besalovka, distancia desde la línea de demarcación hasta 1 kilómetro. Konstantinovka. Nuestros combatientes lograron establecerse en las dachas y avanzaron hacia la urbanización privada suburbana. Dirección sur de Donetsk. Nuestros combatientes continúan cosechando éxitos en la frontera con la región de Zaporilla, en la zona de Zelenoye Pole. Kupiansk, la situación sigue igual. Las batallas por Moskovka continúan. La pintura en las afueras de Kupiansk, a la izquierda de Oskol, no es correcta. Torskoye. Como ya escribí, Rybkos ha entrado en una zona gris. Los combatientes del 25 Ejército intentan afianzarse en Zarechny. Dirección Konstantinovskoye Este. Continúan los trabajos en la bolsa entre Stupochki y Alexandro Shultino. Nuestros cazas atacan dos posiciones clave en esta zona. Krasnoarmeysk, Boykovka. Operaciones de combate en la zona de Krasnoarmeysk. Militares de las Fuerzas Armadas rusas fueron atacados por un dron ucraniano cerca de Boykovka. Las Fuerzas Armadas rusas avanzaron hasta 2,5 kilómetros. Las Fuerzas Armadas rusas ampliaron su zona de control en el extremo oriental de Krasnoarmeysk y están tomando nuevas posiciones al oeste de Boykovka. Dirección sur de Dnipropetrovsk. Las Fuerzas Armadas ucranianas contraatacan de nuevo desde su punto fuerte, una sólida fortificación de hormigón, y han entrado por el norte de Novonikolaevka. La última vez, avanzaron desde allí hacia Novosergiyevka, pero al cabo de un tiempo fueron expulsados. Pasemos al informe del Ministerio de Defensa de Rusia sobre la Operación Militar Especial, 20 de agosto. En la zona de operaciones del Grupo Norte en las regiones de Sumy y Yarkov, las bajas del ejército ucraniano ascendieron hasta 155 militares, 6 vehículos blindados, 18 automóviles, 4 cañones de artillería, un depósito de municiones y un almacén de equipos materiales. Como resultado de acciones del Grupo Oeste en la región de Yarkov, Kiev perdió hasta 245 efectivos, 4 vehículos blindados, 18 automóviles, 2 cañones de artillería, 6 estaciones de guerra electrónica y 6 depósitos de municiones. En la zona de responsabilidad del Grupo Sur en la RPD, las pérdidas de las FF-UTONTA-A de Ucrania fueron de hasta 210 soldados, un vehículo blindado, 6 automóviles, 2 cañones de artillería, una estación de guerra electrónica y un depósito de equipos materiales. En el área de operaciones del Grupo Centro en la RPD y la región de Dnepropetrovsk, Kiev perdió más de 405 militares, 2 vehículos blindados, 7 automóviles y 3 cañones de artillería. Como resultado de acciones del Grupo Este en la región de Dnepropetrovsk y el RPD, las pérdidas de tropas ucranianas fueron de más de 220 soldados, 2 tanques, 10 automóviles, un lanzamisiles múltiples, un cañón de artillería de campaña y 2 estaciones de guerra electrónica. En el sector de responsabilidad del Grupo Dnepr en las regiones de Zaporozhye y Gerson, Kiev perdió hasta 65 efectivos, un vehículo blindado, 13 automóviles, 4 cañones de artillería, 8 estaciones de guerra electrónica, un depósito de municiones y 3 depósitos de equipos materiales. Sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron un proyectil de HIMARS y 217 drones. En conclusión, si esta información se confirma, estamos ante el mayor encubrimiento mediático de este conflicto. Por eso seguimos hackeando la verdad aquí. Suscríbete a Hackeando el Futuro, activa la campana y dale me gusta si quieres que sigamos destapando lo que otros medios no se atreven a mostrar. Si esta información se confirma, estamos ante el mayor encubrimiento mediático de este conflicto. Por eso seguimos hackeando la verdad aquí. Suscríbete a Hackeando el Futuro, activa la campana y dale me gusta si quieres que sigamos destapando lo que otros medios no se atreven a mostrar.